Hola, ¿qué tal a todos? Un placer estar en este congreso. Un saludo al comité organizador y a la vez felicitarlos porque hemos visto el programa científico que pues, es muy bueno. Agradezco la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Me tocó hablar acerca de enfermedad por IgG4, una de las nuevas enfermedades incluidas dentro del bolsón de autoinmunes o enfermedades que vemos los reumatólogos. Y pues vamos a revisar algunos aspectos interesantes acerca de esta enfermedad. No existe ningún conflicto de interés para esta charla eh, y pues un poco lo que va a ser la agenda. Hablamos de enfermedad por IgG4 cuando nos referimos a este proceso fibroinflamatorio caracterizado por lesiones formadoras de masa o pseudotumores que se asocian a niveles elevados de inmunoglobulina G4. A nivel sérico, que sabemos hoy en día que no está presente en todos los pacientes, pero que también tiene la peculiaridad de características histológicas bien definidas, como son los infiltrados linfoplasmocíticos, fibrosis dispuesta en un patrón estoriforme y la flebitis obliterante y la presencia de células plasmáticas IgG4 positivo en las revisiones de las muestras histopatológicas de estos eh, pseudotumores o agrandamientos glandulares. Es una enfermedad sistémica que puede ocasionar prácticamente daño en cualquier órgano. Es inmune, además de eso, se caracteriza por una respuesta inflamatoria que va a desencadenar fibrosis. Puede afectar cualquier órgano, como veníamos diciendo, y está siendo reconocida cada vez con mucho mayor frecuencia, lo que ha permitido conocer un poco más la fisiopatología de la enfermedad. Los sitios más frecuentes de afección son glándulas lagrimales y salivales, seguido de parótida y páncreas. Y bueno, su diagnóstico es en realidad un verdadero reto clínico porque esta enfermedad suele simular otras enfermedades de origen autoinmune, neoplasias, pues hablamos de pseudotumores, infecciones que pueden causar alteraciones muy similares a los cuadros clínicos que provoca la enfermedad y deben de estar incluidas dentro del abordaje de diagnóstico diferencial para poder establecer el adecuado eh, manejo y seguimiento. En cuanto al contexto histórico, pues podemos ver que existen un sinnúmero de nomenclaturas que se han utilizado para definir esta entidad clínica. Sin embargo, eh, esto lo que ha ocasionado ha sido confusión o falta de entendimiento de la misma, o no ha podido o no ha dejado establecer las relaciones entre los diversos reportes de casos que puedan surgir en un sitio geográfico versus otro. En febrero del 2010, el doctor Humera estableció un grupo de estudio para IgG4 y esto permitió ir mejorando un poco el entendimiento de la enfermedad. La historia que antecede a esta enfermedad es bastante amplia. Hablamos del doctor Mikulis en 1888, que fue el primero que describió un caso de masculino con persistencia de crecimiento de glándulas lagrimales y salivales. Posteriormente, en 1927, el doctor Schaffer describió el crecimiento lagrimal y salival eh, y lo relacionó a la presencia de infecciones o de causas idiopáticas, lo que se conoce como síndrome o enfermedad de Mikulicz. En 1933, Sjögren describe la enfermedad sistémica relacionada a queratoconjuntivitis, xerostomía y artritis. En 1943, Hamilton introdujo a Sjögren como una entidad clínica que tuvo un reconocimiento mundial. En 1953, Morgan y Castleman reportaron un cuadro clínico histopatológico idéntico que posteriormente dio origen a la definición de esas entidades. Posteriormente, en el 2001, el doctor Hamano publica la presencia de altos niveles séricos de IgG4 en forma específica de daño a órganos como la pancreatitis esclerosante, que fue asociada a pancreatitis autoinmune tipo 1. Posteriormente, en el 2003, el doctor Kamisawa, Japón, también establece el término de enfermedad autoinmune relacionada a IgG4, asociada también a casos de pancreatitis
Y él describe que representa un trastorno sistémico debido a que no solamente tenían daño pancreático estos pacientes estudiados. En el 2012 se establece el Grupo de Estudio Multidisciplinario Internacional para la Enfermedad y recientemente en el 2019 se establecen los criterios de clasificación ACR regular para esta entidad clínica que posteriormente estaremos revisando. Epidemiológicamente hablando, podemos decir que es una enfermedad rara versus una enfermedad no diagnosticada. Como vimos, el diagnóstico diferencial puede ser a veces muy complejo. Eh, las tasas de incidencia y prevalencia son bajas independientemente de las series que uno revise. Eh, Son alrededor de 3.482 casos reportados en Maryland en marzo del 2014. Sin embargo, esa cantidad se ha venido duplicando hasta el 2020. La mayoría de los reportes continúan siendo japoneses. Depende mucho de la presentación clínica, el hecho de encontrar los diversos reportes de casos. ¿Es más común en japoneses o es simplemente que los japoneses son los que han escrito más acerca de esta enfermedad? Eh, Han sido en realidad descritos casos en todas las razas y grupos étnicos. La media de edad diagnóstico es de 61 años y el 73% de los casos que se describen son hombres. El rango de edad puede andar entre los 14 a 88 años y pues sabemos que existe una predisposición genética. Recientemente en Japón un estudio mostró en 850 pacientes una predisposición genética relacionada al HLA-DRB1 y a la fracción de receptor 2B de inmunoglobulina. Como podemos ver en este gráfico, pues los reportes de casos pues prácticamente se han dado a nivel mundial, siendo la mayor cantidad de reportes en países asiáticos. En cuanto a los sitios de mayor afección, pues las glándulas salivales, en especial la submaxilar, son de las que más frecuentemente se ven afectadas, seguido de las lagrimales. Posteriormente vemos como el páncreas también es otro sitio de frecuente afección. Y bueno, hay que tener en cuenta esto, lo que no se sospecha no se diagnostica. Una enfermedad que en realidad era muy poco conocida y hemos visto que a medida que se ha venido conociendo más la enfermedad, sus síntomas, sus patrones de presentación, pues obviamente la cantidad de casos reportados va en ascenso. En cuanto a la patogénesis, pues bueno, como en todas las enfermedades autoinmunes, eh, es un conjunto de factores que tienen que estar presentes en un paciente para que se desarrolle este tipo de patología. Hablamos de factores genéticos, factores infecciosos, en este caso por mencionar uno, H. pylori, que puede causar una reacción de mimetismo molecular antigénico que genera una respuesta inflamatoria que va a promover la activación de células B productoras de anticuerpos, en específico IgG4, y que además de eso pues va a desencadenar activación de fibroblastos. Eh, Estos autoantígenos también siguen en fase de estudio. Actualmente se conocen algunos anticuerpos que pueden estar siendo dirigidos contra antígenos específicos a nivel del tejido en donde se dé la respuesta inflamatoria. Y eso pues obviamente desencadenaría un cuadro clínico característico. Sabemos que la presentación de la autoinmunidad lleva varias etapas eh, que van a incluir esta predisposición genética que tienen que tener los individuos y una reacción inmune que pues a veces la estudiamos de forma separada, inmunidad humoral versus inmunidad celular. En realidad todo esto sucede al mismo tiempo. Sabemos que es predominantemente una respuesta TH2 por las interleucinas que se ven elevadas en estos tejidos inflamados que van a promover la diferenciación de eosinófilos, de células B, de células plasmocitoides, que van a aumentar los niveles sobre todo de inmunoglobulina E, inmunoglobulina IG4, que se encuentran en los tejidos a la hora de la revisión de las biopsias. Esa infiltración de células inflamatorias, en primer lugar, para causar aumento de los tejidos o tumefacción, lo que conocemos como tumores a la hora de la revisión clínica, y posteriormente el daño que van a ocasionar a nivel de los tejidos es lo que va
a afectar la funcionalidad de los mismos y el cuadro clínico que vamos a tener en nuestros pacientes. La primera etapa de la enfermedad es inflamatoria, sobre todo es la llegada de las células que van a promover la inflamación, pero también todo eso va a conllevar a la segunda etapa, por así decirlo, que predomina la fibrosis y el daño permanente que pueden tener los tejidos. Esto también se ve influenciado por la activación de células B que van a eh, activarse mediante la presentación antigénica. Van a también a estas activar a linfocitos T citotóxicos CD4 positivos que van a generar una respuesta de destrucción de células a través de perforina, de enzima. También van a promover la activación de macrófagos a nivel de los tejidos y todo eso va a favorecer la activación de fibroblastos que va a generar fibrosis a nivel de tejidos y clínicamente vamos a encontrar tumoraciones o aumento de volumen de los órganos histopatológicamente infiltrados linfoplasmocíticos con fibrosis estoriforme, que es lo característico ya en etapas establecidas de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas pueden ser diversas, muchas de ellas las vemos aquí reflejadas. Podemos ver cómo existen diversas manifestaciones dependiendo de los tejidos afectados. En color naranja podemos ver los sitios más frecuentes que habíamos mencionado. Dentro de ellos se incluye ya el retroperitoneo, que incluso muchas veces se ve asociado a afección de aorta. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque son manifestaciones que nos pueden orientar a buscar el diagnóstico de este tipo de enfermedad. En sí, en los hallazgos generales que podemos tener en estos pacientes, es muy poco frecuente que tengan reactantes de fase aguda muy elevados. De hecho, cuando están presentes o cuando tenemos PCR o BCG muy alto, pues hay que sospechar de que se trate de otra entidad clínica, ya sea autoinmune o infecciosa. Por otro lado, algunos casos que se han descrito con presencia de ANCAS, se hace mucha referencia a que hay que descartar que no esté ante una vasculitis sistémica y no precisamente una enfermedad por IgG4. Eosinofilia con elevación de los niveles de IgG, ANA a títulos bajos también se han descrito, el factor reumático generalmente es negativo, y la presencia de IgG4 correlaciona con el involucro orgánico, es decir, aquellos pacientes que sí tienen elevación de esta inmunoglobulina, pues tienen mayor eh, eh, manifestaciones clínicas en diversos órganos. Es muy importante tener en cuenta el método de laboratorio por el cual se determinan los niveles, porque eso puede influenciar que muchas veces tengamos resultados normales en pacientes que tienen la enfermedad. Por ejemplo, eso suele suceder con turbimetría. Eh, y un cuarto de los pacientes pueden tener hipocomplementemia. Un dato muy importante a tener en cuenta es que estos pacientes no solamente tienen elevado el subtipo 4 de inmunoglobulina G, sino que también los otros 3 subtipos pueden estar elevados y esto podría explicar que haya consumo de los niveles del complemento. ¿En quién sospechar la enfermedad? Pues bueno, hay que tener en cuenta esta enfermedad en aquellos pacientes que tienen inflamación simétrica de glándulas, en los cuadros de pancreatitis autoinmune o de pseudotumor inflamatorio, cuando encontramos fibrosis retroperitoneal sin ninguna otra explicación, o en los casos de linfoplasmocitosis o enfermedad de Castleman, también es importante sospecharlo. Aquí en la foto, por ejemplo, podemos ver en una paciente con linfadenopatía bilateral y una erupción eritematosa que abarca pues, prácticamente tórax y miembro, eh, una erupción papular liquenoide que va a generar una respuesta característica en la cual pues, también tenía afección por esta enfermedad. Y vemos también la presencia de los siguientes datos clínicos pudiesen hacernos sospechar también esta enfermedad. Inflamación unilateral de las glándulas, tumoraciones orbitarias, hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante, prostatitis, que no mejora con los diversos tratamientos, generalmente antibióticos que suelen darle, cuadros de paquimeningitis, neumonitis intersticial, nefritis intersticial, fibrosis,
mediastinal, afecciones tiroideas y aneurismas inflamatorios, sobre todo a nivel de aorta. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver diversos sitios de infiltración, principalmente a nivel renal. Hallazgos comunes en estos pacientes suelen tener hiper-IgG gamopatía policlonal, elevación de la IgE sérica concomitante con eosinofilia, hipocomplementemia y presencia de complejos inmunes en suero. Y algunas veces, pues, lo que es evidente es las lesiones tumorales que van a abarcar los sitios de glándulas, como podemos ver en las imágenes. La clínica y el laboratorio, pues obviamente tienen que ir de la mano y hay que tener en cuenta que un paciente típico de esta enfermedad suele ser un varón de mediana edad, que existe una variabilidad de la distribución de acuerdo al patrón clínico que tienen los pacientes y que existe la presencia de datos clínicos de acuerdo al órgano que estamos sospechando afectado. Es raro que estos pacientes tengan síntomas generales como fiebre o malestar. Y pues bueno, antes se hablaba de que casi todos los pacientes tenían IgG4 elevada. Hoy en las nuevas series podemos ver que eso ha cambiado un poco. Ya se habla de que entre un 30-40% de pacientes no van a tener elevación sérica. Y los diversos órganos pueden manifestar daño. Por ejemplo, en caso de tiroides, existe una buena proporción de pacientes que se manifiestan como tiroiditis. Existen también variantes fibrosas de tiroiditis de Hashimoto. Está frecuentemente asociado a un crecimiento masivo de la glándula. No suele ser agudo, suele ser más bien progresivo y que se demuestra la infiltración de células plasmocitoides productoras de IgG. A nivel de glándula pituitaria y dura madre, pues tenemos afección de la hipófisis, que puede causar cuando es hipófisis anterior cefalea, déficit visual, y cuando es hipófisis posterior asociada a diabetes insípida. Clínicamente, pues los datos van a depender del eje que esté afectado. Y, por ejemplo, en los casos de paquimeningitis, puede a veces ser intracraneal o intraespinal, y eso va a determinar el orden clínico de los síntomas que pueden tener los pacientes. Y tener en cuenta, pues, que cuando tenés paquimeningitis o cuando hay aumento de hipófisis, uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta hoy en día es enfermedad por IgG4. En el caso de pulmón, pues puede haber afección de vía aérea y afección de parénquima. A nivel bronquial, pues se puede sospechar en pacientes adultos que empiecen con síntomas de asma y que empiezan a tener cuadros clínicos donde se establece que existe un engrosamiento de pared bronquial o bronquiolar y alveolar con patrones intersticiales de neumonías organizativas. Un reto ahora en la era del COVID, evaluar a estos pacientes. A nivel de páncreas y vías biliares, que creo que es donde hay más casos reportados, podemos ver cómo la fibrosis de los órganos pues, prácticamente ocasiona una pérdida de la anatomía y obviamente de la función del órgano, que van a traer consecuencias importantes tanto en la actividad endocrina como exocrina de la glándula. A nivel de riñón se ha descrito la nefritis tubulointersticial. Es muy raro, pero hay que tenerlo en cuenta y puede esto causar manifestaciones clínicas que a veces pueden ser mal diagnosticadas. Existe un grupo de enfermedades en donde se puede realizar un diagnóstico diferencial de acuerdo a los niveles séricos de IgG4 y los niveles globales de IgG, sacando esta información en los pacientes. Podemos ver, por ejemplo, cómo en enfermedad de Miculis puede estar presente hasta en un 25.3%, en pancreatitis autoinmune, en dacreoadenitis por IgG4, en Shure-Strauss, también un diagnóstico diferencial. Y podemos ver acá abajo algunas de las enfermedades autoinmunes sistémicas que también pueden tener esta elevación sérica y que no necesariamente están dentro del comportamiento de enfermedad asociada a IgG4. También existe un porcentaje de pacientes con otras enfermedades que pueden tener elevación sérica de IgG4, como por ejemplo vasculitis asociada a ANCAS, enfermedad de Castleman, poliarteritis microscópica,
SAF, artritis reumática y miopatías inflamatorias, por mencionar algunas de ellas. Hoy en día sabemos que existen patrones clínicos que se han definido en esta enfermedad. Por ejemplo, pancreatobilar, que suelen ser pacientes masculinos, retroperitoneal, relacionada también a aortitis, que suelen ser también masculinos, cabeza y cuello, afección primordialmente en cabeza y cuello. Ahí sí hay una pequeña diferencia, pues más frecuente en mujeres y sobre todo en asiáticos, suelen ser pacientes más jóvenes. Y los que son asociados a enfermedad miculic sistémica, suelen ser masculinos, son mayores y tienen mayores niveles de IgG4 y de IgE comparado con los otros tres patrones. Y podemos ver, por ejemplo, que la mayoría de ellos, excepto cabeza y cuellos, tienen una buena respuesta al tratamiento. Cabeza y cuello y retroperitoneo, pues obviamente se asocian un poco a mayor dosis acumulada de esteroides. Y pues estos patrones clínicos nos pueden servir para sospechar afección en otro órgano y buscar esas manifestaciones que a veces pueden estar solapadas o asintomáticas, que posteriormente se pueden volver un problema de multifunción. El diagnóstico de la enfermedad en realidad es más complejo de lo que pareciera, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para cada patrón, por poner ejemplos, existe una lista de enfermedades que habría que sospechar o descartar antes de establecer el diagnóstico, como podemos ver en esta lámina. Es muy importante tener eso en cuenta y no pensar de primera en IgG4 como la entidad clínica que está padeciendo nuestro paciente. Recientemente se establecieron los criterios de clasificación ACR y EULAR para esta enfermedad. Esto va dividido en 4 pasos. El primer paso son criterios de entrada en quién sí vamos a sospechar o a entrar a clasificar al paciente. En aquellos que tengan afección clínica o radiológica de órganos típicamente afectados, como hemos visto hasta ahora. Y si tiene ese dato, pues pasaría al paso 2. El paso 2 es muy importante porque son los criterios de exclusión. ¿Quién no entraría a la clasificación? Pues aquellos pacientes con fiebre o con síntomas sistémicos, como vimos anteriormente, fiebre y síndrome de desgaste es muy poco frecuente, sobre todo si tienen otra explicación. Ausencia de respuesta objetiva a glucocorticoides, por mencionar alguno de ellos, estos pacientes con IgG4 responden generalmente muy bien a esteroides. Serológicos, algunos cambios que vemos aquí reflejados que se relacionan a entidades clínicas bien definidas. Radiográficos, por ejemplo, cuando tenés una imagen sugestiva de una neoplasia característica o de una infección que todavía no se ha evaluado. Cuando tienen progresión radiográfica rápida. Histopatológicos, cuando pues el hallazgo que se encuentra en las biopsias de los pseudotumores pues no es el característicamente relacionado a enfermedad por IgG4. Posteriormente están los criterios de inclusión y ya estos van establecidos con un puntaje. De acuerdo al puntaje que los pacientes vayan marcando relacionado a las diversas características, vamos a llegar al punto o al paso 4, en donde un caso cumple los criterios de clasificación. Si el criterio de entrada se cumplió, si no existió ningún criterio de exclusión y el puntaje total de los criterios de inclusión, que son estos que están en la lámina, es mayor de 20 puntos. Me gustaría pues que los revisaran para que ustedes tuviesen en cuenta todos estos factores que pueden permitir el diagnóstico de esta enfermedad. En cuanto a la biopsia, pues bueno, no vamos a ahondar mucho en ello, pero sabemos que existen criterios mayores o menores. Eso ha venido siendo discutido a medida que se ha venido conociendo más acerca de la enfermedad. Y podemos ver que lo principal es que existan infiltrados linfoplasmocíticos, que existan células plasmocitoides o células plasmáticas IgG4 positivo en más del 40%, que exista fibrosis estoriforme, flebitis obliteraria y leve o moderada eosinofilia tisular, como podemos ver aquí en las imágenes de la izquierda. Y existen otros cambios como centros germinales, folículos linfoides, flebitis no obliteraria
y arteritis obliteraria común, sobre todo a nivel pulmonar. Algunas características que se han descrito, por ejemplo, glándulas salivales con infiltración de mononucleares, como podemos ver aquí, glándulas salivales con abundante presencia de células plasmáticas con IgG4, un ataque abdominal con un aumento del páncreas, alargamiento, y esta es una TAC donde podemos ver un riñón con diversos pseudotumores, por así decirlo, relacionados a cambios por IgG4 a nivel tisular. En cuanto al tratamiento y pronóstico, pues bueno, aquí habrá que mencionar que el objetivo del tratamiento es la prevención de la fibrosis y su impacto potencialmente destructivo en los órganos. Para el 2014 se había establecido una guía de consenso internacional para el manejo de la enfermedad, que prácticamente pues, se ha venido modificando a medida que se van obteniendo datos. Se requiere una evaluación precisa basada en historia clínica, examen físico, laboratorios y estudios radiológicos para determinar qué tan afectado está el paciente, hacer una buena confirmación diagnóstica, que esto implica sí o sí una biopsia, que está fuertemente recomendado, descartar malignidad y establecer ausencia de los otros diferenciales. Todos los pacientes con enfermedad sintomática y activa requieren tratamiento y algunos incluso en forma urgente, sobre todo con afecciones en órganos muy susceptibles. Y un grupo de pacientes asintomáticos puede incluso requerir algún tipo de tratamiento. Los glucocorticoides son la primera línea, algunos, pero no todos los pacientes requieren glucocorticoides. Hoy en día pues ya hay más información acerca del uso de otro tipo de inmunosupresores. Habitualmente la monoterapia falla en el control de la enfermedad a largo plazo y los efectos tóxicos que pueden tener los glucocorticoides pues son de todos conocidos. Todos los pacientes sintomáticos con enfermedad deben tratarse. No todas las manifestaciones de la enfermedad, sin embargo, requieren un tratamiento inmediato, sobre todo en aquellos casos en donde no se han descartado otros diferenciales. Y los pacientes que tienen ya una fibrosis establecida son menos propensos a responder a esteroides o a rituximab, por ejemplo, por lo cual hay que evitar también el sobretratamiento en ellos. A grandes rasgos podríamos decir que la fase inicial, al igual que en otras enfermedades, consiste en una inducción a la remisión y otras fases de mantenimiento. En realidad, los estudios, que son pocos en esta enfermedad, cuando comparan las dosis de esteroides para inducir a la remisión, las dosis varían entre 0.6 a 1 miligramos por kilo día, y en realidad no vamos a encontrar gran diferencia en cuanto al efecto que podamos tener en obtener una respuesta esperada. Sin embargo, pues sabemos que las complicaciones están relacionadas a la dosis acumulada de esteroides en el tiempo, tanto de índole infecciosa como de cambios. Además de eso, se necesita de mantenimiento a largo plazo para mantener la enfermedad controlada y aunar el tratamiento a otro tipo de fármacos que permitan mantener la respuesta a largo plazo. Las manifestaciones graves de la enfermedad necesitan terapia de mantenimiento, sobre todo porque tienen un elevado riesgo de recaída. Necesitan aquellos pacientes que tienen una enfermedad multiorgánica, que tienen elevación significativa de los niveles, porque está relacionado a recaídas también, el involucro del conducto biliar por el daño que puede ocasionar, y el antecedente de haber tenido recaídas, pues son pacientes que deben de mantenerse en mantenimiento. No hay estudios que especifiquen la duración óptima del mantenimiento. Actualmente sí existen estudios de 3, 4 años de seguimientos, pero pues una pauta bien delimitada y con una evidencia que podríamos llamar fuerte no existen. Las recaídas son comunes aún con el uso de glucocorticoides en terapia de mantenimiento. Los fármacos ahorradores de esteroides, sobre todo en aquellos pacientes que se hace difícil el descenso por actividad persistente o que tienen una terapia de inducción, uno ya desde ese momento puede ir planeando
un agente de mantenimiento que ayude a hacer uso de esteroides a largo plazo. Dentro de ellos se incluyen hoy en día azatropina, leflunomida, eh, dentro de un banco de armamento que tenemos para tratar este tipo de patología. Hablamos de rituximab específicamente porque pues, conocemos su efecto anti-CD20 que promueve la depresión de células B, que son una de las células que tienen un papel protagónico en esta enfermedad, porque están relacionadas sobre todo a la activación de linfocitos T citotóxicos que van a generar activación de macrófagos y que van a generar activación de fibroblastos. El bloqueo de células B se ha asociado a una respuesta a un rápido descenso de los niveles de IgG4 plasmático, y esta depresión de células B que se logra con rituximab lleva a pérdida de células T activas, citocinas profibróticas y reducción de los infiltrados inflamatorios. En estos gráficos, por ejemplo, podemos ver cómo los niveles de respuesta una vez aplicado el rituximab en un seguimiento en días, pues son marcados en los pacientes que tienen esta enfermedad. Igualmente los niveles plasmáticos de IgG4 disminuyen una vez van pasando los días de aplicación de rituximab, y esto se traduce en una disminución o un bloqueo de las vías de señalización que promueven la fibrosis o el daño, aumento a nivel tisular. La depresión de células B con el rituximab en estos pacientes pues está demostrada a través de diversos estudios publicados, en donde podemos ver, por ejemplo, el porcentaje de células B antes y después de rituximab en un periodo corto de tiempo de 30 días. Aquí vale la pena recalcar que los estudios utilizan esquemas de rituximab de acuerdo a esquemas reumatológicos, que ya ves que ocupamos una dosis que repetimos a 15 días y posteriormente cada 6 meses, o al esquema hematológico, que suelen ocupar 375 miligramos por metro cuadrado en dosis semanales. Las diferencias que se han encontrado entre los esquemas pues prácticamente son muy pocas. La tasa de respuesta suele ser la misma, y pues bueno, estos gráficos lo que demuestran es el efecto en la disminución celular. En el involucro de órganos, pues bueno, tener en cuenta ante un paciente en el cual sospechamos y determinamos la presencia de la enfermedad, que si el paciente está asintomático o solo tiene cambios que son meramente estéticos, pues son pacientes que pueden incluso no tratarse, pero si hay cambios sintomáticos, sí tienen que recibir una terapia de inducción y posteriormente, de acuerdo a la respuesta, pasar a una etapa de mantenimiento, a la vez ir un paso adelante con las reacciones adversas que podemos tener con los fármacos y tratar de ocupar las dosis de esteroides lo menor dosis posible, el menor tiempo posible. El pronóstico inicial generalmente es bueno, la tasa de recaídas al descenso o cambio de esteroides es aún alto, por lo cual el uso de ahorradores de esteroides se ha vuelto prácticamente una necesidad, y la mitad de los pacientes con dacroadenitis o cialodenitis que recaen presentan nuevas lesiones en otros órganos a largo plazo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay algunos estudios que relacionan a la enfermedad con una tasa de incidencia de cáncer a 3 años más elevada versus población general, pero varios informes han descrito complicaciones, sobre todo a nivel de cáncer de páncreas, en el seguimiento de pacientes que tuvieron pancreatitis autoinmune. Sin embargo, hasta ahora los tumores malignos observados en los pacientes con IgG4 pues suelen ser muy diferentes, es decir, no hay un patrón definido y ninguna característica correlaciona hasta ahora con el desarrollo de cáncer. Hablamos de características clínicas o serológicas. Los pacientes que necesitan tratamiento urgente, pues son los pacientes que tienen afección en órganos muy susceptibles como aortitis, fibrosis retroperitoneal, afección de vías biliares, la nefritis, la paquimeningitis, la pancreatitis y la pericarditis. En sí, pues esta enfermedad fue reconocida como una entidad patológica unificada solo 15 años atrás. En vista de esta presentación multifacética, esta enfermedad representa un gran imitador
de muchas enfermedades neoplásicas, inflamatorias e infecciosas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La histopatología sigue siendo la clave para establecer un diagnóstico. Esta enfermedad es muy tratable y responde rápidamente a los glucocorticoides, pero puede provocar insuficiencia orgánica en etapas terminales e incluso la muerte si no se reconoce a tiempo, porque pues prácticamente dañan progresivamente los órganos afectados y a menudo se necesitan ciclos prolongados de corticoides para mantener la remisión, porque la enfermedad suele recaer y la mayoría de los pacientes pues pueden tener nuevas manifestaciones. Muchas gracias y estaremos atentos a dudas. Sabemos que el periodo de tiempo es corto, pero espero que la plática haya sido de su agrado. Un saludo aquí recordando el Congreso Salvadoreño de Reumatología y ACAR hace algún par de años. Espero que pronto podamos repetir estas imágenes.